Bueno, antes que nada, ahí vamos. Antes que nada les quiero avisar. Nosotros les habíamos avisado antes que íbamos a crear un grupo de WhatsApp para una comunicación un poco más veloz. A propósito, también les dije que no lo hacíamos al comienzo, porque se hacía muy caótico hasta que entendiéramos todos la mecánica y también para que no estuviera gente que después, bueno, no pudo estar nunca, que, en fin. Entonces, ahí tienen en el chat el link para unirse al grupo. El grupo es de corte académico, o sea, yo quiero que sepan, a mí no me molesta que charlemos de otras cosas, que me escriban por otro lado si hay interés en otras cosas. De fisio, de la materia de fisiología, cualquier cosa importante que no pueda sacar la información de mis cosas, de mi aula virtual, de mi agenda, puedo plantear con urgencia cosas ahí. También compartir videos, que ha resultado sumamente rico, eso también, ideas e informaciones, porque no siempre yo alcanzo a ver, hoy salió que hay algo que se descubrió nuevo y que podría ser de interés para nosotros, para todos. O sea, es un grupo lindo para que compartamos todo lo que querramos, pero tratemos de que sea en relación a esto, porque les digo, en cuanto empiezan, hoy hay no sé qué, alguien sabe del práctico de no sé cuánto, ahí sí, se embola el profe Federico, los va a sacar a la miércoles o yo. Ah, bueno. Yo sí soy ogro con el WhatsApp, yo sí lo soy. ¿Por qué? Porque después es un viernes a las 3 de la mañana y te mandan, profe, el martes tal cosa, claro, el tipo está de joda, con un trago encima, me escribe a las 3 de la mañana el viernes, Federico está hibernando y más ahora en pandemia, ¿entendés? Bueno, al grupo, así que a mí, teléfono personal, no me manden. Eso lo dejo en claro. El grupo sí. Bueno, bueno, si quieren charlar de otros temas, otras cosas, y yo puedo, sí, puedo, pero lo que es fisiología por el grupo. Y estos planteamientos tan lindos que suelen hacer, dudas porque están estudiando realmente profundas, que no son cosas que están regaladas en el libro y demás, a mí me encanta que las hagamos por allí y a veces me hacen ir a investigar, a estudiar de nuevo, lo cual está muy bueno también. En su momento quedo tildada porque a veces no tengo tiempo, pero después lo soluciono estudiando o buscando. También está piola que algún día, no sé, nunca me alcanza el tiempo de clase porque es muy poco, pero estaría muy bueno también que alguna vez se pudiera hablar de cómo se hace una búsqueda de información científica, hablando de fisiología, ¿no? Fisiología o fisiología celular o lo que fuera. Eh, Claro, Maja, te pregunté, pero se me cortó, así que ahí volví de nuevo. No sé qué. no, Guille, lo que estábamos hablando era del grupo de WhatsApp, que está el link para unirse al grupo del grupo de Fisiología 2021, que está en el chat, que incluso el año pasado teníamos como restricción no escribir después de las 20. Yo entiendo que hay gente que estudia medio más tarde, qué sé yo, le puse yo hasta las 21. El profe Fede va a estar hasta las 20 y chau. Yo voy a estar hasta las 21 y si llego a contestar, contesto. Y sobre todo lo abro porque, bueno, ahora empiezan a estudiar la mayoría para exámenes parciales y pueden tener alguna duda puntual que no lo hayamos comunicado bien nosotros por aula virtual, etcétera. Y insisto, también en compartir cosas muy lindas, porque a veces entre ustedes, como alumnos me refiero, hay gente que es muy piola con todos los recursos de las webs para buscar videos que no son fáciles de encontrar, páginas piolas, autores piolas para esto, cosas lindas, cosas que se van descubriendo, síndromes que van resolviendo alguna terapéutica, en fin, lo que quieran.
Eso, o sea, no bastardear el grupo, básicamente es tenerlo más o menos para esto y después compartir, por supuesto, cosas lindas también, pero bueno, tratando de que no sea un tringui, tringui, tringui de esos que molestan a toda hora y eso nada más. Así que bueno, ahí están y se van metiendo al grupo los que quieran. ¿Mm? Por mí, todos. Bueno, lo que puse acá fue este titulito, porque ya lo tenemos medio cocido, pero le vamos a dar la última horneada. Perdón, Maja, discúlpame. Sí, Guilla te hizo una pregunta, pero estaría bueno si Guilla le podés activar el micrófono y hacerla ahora, así ya cerramos y puedes seguir Maja con eso. Sí, no, quería preguntarles porque justamente estoy con todo el tema de hormonas tiroideas y muchos análisis. Y, o sea, lo que siempre me dijo la doctora es que mi TSH está alta, pero mi T3 y mi T4 sí están normales. Por ahí me tiene que medicar y por ahí no. Entonces, por ahí estoy medicada y a veces me saca la medicación y me dice que mi TSH está alta siempre. Pero no, o sea, no termino de entender a qué se debe, porque nunca me explicó del todo. no, es que tampoco podemos saber a qué se debe, solo podemos saber que adenohipófisis, el grupo de las tirotropas, está desregulado y nada más. Después, ¿por qué ese grupo de células está desregulando, liberando TSH de más? Puede ser un problema de membrana, una regulation, digamos, ponen más receptores de los que debe para la TRH, ¿sí? Puede que sea que una proteína reguladora no se inactiva. Y hay otro factor que también nos hemos olvidado y ustedes también se han olvidado de decirme, que es cuando el mecanismo de retiro de la hormona en sangre o la degradación de la hormona no ocurre bien. Recordemos que toda hormona tiene que tener una vida media, ¿sí? Algunas son más durables que otras en sangre, pero también tiene que haber un mecanismo de recaptación después de la hormona o de degradación de la hormona para que no siga circulando eternamente, si no tendríamos hormonas de cuando nacimos, ¿no? Entonces, también acuérdense que están los mecanismos de destrucción y recaptación de la hormona, hay que volverla a tomar, ¿sí? Suelen hacerlo esto los endotelios y degradar ese exceso de hormona. Entonces, puede estar en hipófisis misma, puede estar en los mecanismos de degradación o exceso de producción y liberación, en cuyo caso, como decíamos, es de hipófisis misma. Pero vos dijiste TSH alta y T3, bueno, T3 y T4 normales significa que tiroides tiene cantidad normal de receptores para TSH expuestos y que el mecanismo de transducción está funcionando bien o que se autorregula la glándula poniendo menos receptores en la membrana, lo cual está bien. Acá hay un problema de las células de hipófisis liberando más TSH de lo que debe, o, insisto, también un problema, puede ser un problema de recaptación o de destrucción de la hormona misma, que no termina en su vida media de ser recaptada. Y lo otro, si vos pensás, es a hipófisis, las células de hipófisis que liberan la TSH, les tiene que llegar la TRH y hacerle su transducción para que ella libere TSH. ¿Qué pasa si TRH es normal, pero las células hipofisarias transducen y mantienen el mecanismo de transducción? El MP cíclico alto, 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 alto. Entonces siguen liberando TSH que nadie les pidió. Lo que sí está bueno es que tu tiroides está bien.
O sea, digo, el problema no es de la glándula tiroides, sino de hipófisis, ¿sí? Entonces, para entender eso, decimos esto. Con isquemita, sin isquemita, da igual. Si el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, que es bastante fácil, imagínense los otros lo que son. Hipotálamo, ¿sí? Y hipófisis. Esto que en esquemita suele ser hipotálamo desde ciertos núcleos libera la TRH a las células de hipófisis y el factor liberador de la tirotrofina o TRH hipotalámico llega a las células que liberan la tirotrofina de hipófisis. Hipófisis libera la hormona tirotrofina o TSH. Esto recuerden que va, en este caso, por sangre, por todo el mecanismo de capilares que hablamos. TSH libera también a la sangre, porque esto sale por arterias hipofisarias que entran y salen de hipófisis. Libera entonces su TSH. TSH por circulación va a todo el organismo, pero ¿a dónde tiene que llegar? A su glándula diana, que es tiroides. ¿Sí? Entonces, acá tenemos hipotálamo, acá tenemos hipófisis, acá tenemos la glándula periférica. Como hemos salido, ¿dónde estoy? Acá. Como hemos salido del sistema nervioso central, hablamos de tiroides, ovarios, suprarrenales, etcétera, como periféricas. ¿Sí? Entonces acá la glándula periférica blanco de TSH es tiroides. Tiroides, las células tiroideas, y las voy a hacer a propósito así para que ya nos vayamos acostumbrando, microscópicamente, las células tiroideas están en esferas, ¿sí?, que se llaman folículos. Entonces acá están todas las células foliculares de tiroides, que son las que liberan a la sangre tiroxina, llamada también T4 porque tiene 4 iodos, y T3 porque tiene 3 iodos. Esos son los dos productos tiroideos. Después hay otra, que la vamos a ver, que es la tirocalcitonina, pero otra cosa. Bien, entonces, quiero decir algo, a ver, vamos a ponerle nombre a ciertas cosas. Hablamos de eje porque es como que en vertical, desde el sistema nervioso central, hipotálamo a hipófisis, hipófisis a la glándula periférica tiroides. Sí, voy a decir esto entonces. Cuando no hacemos esquemita así, da igual, ponemos así. Puede ser un cuadro donde escribimos hipotálamo. Otro cuadro, que sería el nivel inferior, donde escribimos hipófisis. O, si quieren más correcto, adenohipófisis. Y luego, la glándula periférica, que en este caso sería el tiroides, como dicen los españoles, o la tiroides. Cuando lo hacemos de esta forma, también funciona igual. Pero nos es más fácil trabajar con lo que se llama el control endocrino. Control endocrino es, nosotros sabemos que el producto de tiroides, o los productos son T3 y T4. O sea que acá la salida que sale al medio interno
es T3 y T4. La salida de hipófisis para tiroides es la tirotrofina o TSH. Y la salida del hipotálamo para hipófisis es TRH, o factor liberador de la tirotrofina o hormona liberadora de la tirotrofina hipotalámico. ¿Vamos bien? Bien. Por ahora no he dicho qué hacen T3 y T4 en sus dianas. A propósito, estoy en el inicio. Solo sabemos que exceso es hipertiroidismo y defecto o falta es hipotiroidismo, nada más. Pero todavía no hemos dicho porque es más complejo ahí el tema. Entonces, este tipo de cuadritos permiten analizar y decir, primero, qué es un trófico, distinguir el trófico de la glándula liberadora de, ojo, TSH, su liberador, o sea, la glándula endocrina de TSH es hipófisis. Su diana es la glándula tiroides. Estoy repitiendo a lo mejor, pero no viene mal, porque si no se me lío. Entonces, cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿quién libera TSH? Tiroides, me dicen, no, es la estimulante de tiroides. Tiroides es su diana. No confundan eso. TRH, ¿qué es? ¿Y cómo le podemos llamar también? Y ustedes tienen que decir, es el factor hipotalámico que estimula a hipófisis para que ella controle con su tirotrofina tiroides, ¿sí? Factor o hormona hipotalámica, liberada por hipotálamo, diana, células de adenohipófisis. ¿Estamos? ¿Me permitís decir algo? Dale. Sí. ¿Saben cómo se van a ubicar muy bien con lo que está diciendo Maja? Recuerden en el capítulo 6, al final del capítulo 6 del Silverton, hay un cuadro que muestra algunos modelos básicos de vía de control. Y en este caso lo que estamos hablando son controles neuroendocrinos. Ahí muestra genéricamente, ¿no es cierto?, el estilo y los centros integrados. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, este de tiroides que está explicando Maja, tiene 3 centros integradores, ¿no es cierto? Un hipotálamo, una hipófisis, una glándula. Bueno, ahí tiene un ejemplo de un reflejo neuroendocrino del más complejo, ¿no es cierto? Porque involucra 3 centros de integración. Así que yo les recomiendo que si tienen el Silverton a mano, mientras Maja está explicando esto, que está buenísimo y es muy importante, vayan tratando de ubicarlo en ese gráfico, que es muy genérico, y ahí se van a ir dando cuenta de los pasos que está en la explicación que está dando Maja. ¿Listo, Maja? Bien. Bueno, entonces, ahora planteado cómo funciona el eje, ya después viene el analizar todo lo demás fisiológico, que sería, bueno, cuáles son las dianas de T3 y T4, qué efectos tienen en las dianas, si hay mecanismo de transducción conocido, etcétera, 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 etcétera. Pero ahora estas cosas las separamos nosotros para entenderlas, en el organismo está todo junto. ¿A qué se refiere el control endocrino? Mecanismo de control endocrino o regulación. A que las hormonas que nosotros estamos dosando, T3 y T4, estén en su rango, o sea, mínimo, valores, y máximo normal. Mínimo y máximo normal es lo que conocemos como rango normal. Pero también estamos diciendo que para que T3 y T4 estén en rango normal, y todo esto debería funcionar bien, y TSH está en rango normal y TRH en rango normal. Es lo que hacemos justamente en los análisis de laboratorio. Entonces, control endocrino es explicar
ustedes cómo se mantiene en rango normal o las hormonas en cuestión. Para eso, sí o sí tienen que explicar bien retroalimentaciones. Porque así funciona nuestro organismo, con sistemas homeostáticos para sostener niveles normales. Entonces, cuando les diga, ¿y cómo se controla el nivel de hormonas tiroideas? Ustedes tienen que explicar esto. El hipotálamo libera cantidades de TRH, factor liberador hipotalámico de la TSH, que llega a hipófisis anterior. La hipófisis anterior, ante la estimulación de la TRH, libera la hormona tirotrófica o TSH, que por circulación llega a tiroides y a las células foliculares del tiroides, encuentra receptores para estimular que las células de tiroides liberen T3 y T4. T3 y T4 aumentan su nivel en sangre en relación a esos niveles de TSH. Y cuando comienzan a elevarse por arriba del máximo normal, comienzan a descender por retroalimentación negativa. ¿Por qué? Miren lo sabio e inteligente del cuerpo humano. Porque T3 y T4, cada vez que aparece una moleculita en sangre, resulta que se unen porque tienen receptores en las células de hipófisis que liberan TSH. Acuérdense que acá en hipófisis hay celulitas que tienen la TSH guardada y que la van liberando. Pero las mismas T3 y T4 van por sangre, bañan estas células y estas células tienen receptores para su propio producto soltado por tiroides. Entonces, si empieza a haber más moléculas de hormona tiroidea T3 y T4, más llegan a los receptores de las células de hipófisis que liberan TSH. Y allí les provocan inhibición de la liberación de TSH. O sea, hay mucha hormona dando vueltas. Entonces hay que bajar la cantidad de TSH que libera hipófisis. Porque si no, siguen aumentando. Al ser un circuito que más T3, T4 hay, va a empezar a descender TSH para bajarlas, más hace que haya menos. ¿Cómo conocemos eso? Retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. A esto entonces le ponemos un menos, porque quiere decir que esto es un feedback negativo hacia hipófisis. Miren, hipotálamo le dijo hipófisis le ordenó, digámoslo así, a tiroides que libere T3 y T4, pero cuando ya hay mucha o no se ha degradado la hormona y demás, entonces esa misma hormona, cada vez que va aumentando más inhibe su propia secreción. Entonces la frase es esta. En la mayoría, quieren anotarla, anótenla, la mayoría de los sistemas endocrinos, la hormona o producto hormonal inhibe su propia secreción por retroalimentación negativa o feedback negativo, como quieran. Maja, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Miguel. ¿Cómo me doy cuenta de que realmente necesito T3 y T4? O sea, ¿cómo sabe que necesita el organismo? O sea, ¿cómo sabe el hipotálamo que necesita secretar Sí, TRH? sí, pasa que todavía yo no te dije cuál es el efecto de T3 y T4 en el cuerpo. Ah, listo, ahí está. Cuando vos sepas eso vas a entender por qué el hipotálamo sabe que deben aumentarse o bajarse. Esperame un poquito. Retroalimentación negativa, esto se llama bucle o asa.
¿Se acuerdan de los sistemas homeostáticos? Esto es un bucle o asa porque es como lo dibujamos nosotros para ir atrás en el sistema, retroalimentación. Pero más que esto, T3 y T4 también, circulando, hacen una asa o bucle más largo, inhibiendo también al hipotálamo, para que también él baje TRH liberada. Bucle o asa larga. Por eso el sistema está como doblemente asegurado, inhibiendo a la hipófisis que deje de lanzar TSH e inhibiendo al hipotálamo que deje de liberar TRH. Bueno. Y así se explica el control de los niveles de hormonas tiroideas. Son dos retroalimentaciones negativas, una de bucle corto y una de bucle más largo. Suelen ser más complicados estos temas, por supuesto, pero lo voy a dejar por el momento ahí. Bien, tenemos dos posibilidades. O vamos a los otros ejes y los analizamos así, o, si quieren, ya avanzamos sobre el tema T3 y T4 o hormonas tiroideas para ver lo que todos tenemos que saber de todas las glándulas, de todas las hormonas que son. La hormona, la naturaleza química que tienen, de dónde surgieron, cuáles son sus dianas, cuáles son sus efectos, y cuando se desregula su mecanismo de control que originan en la hiper e hiposecreción. Si les parece, bueno, terminemos con T3 y T4 por el tiempo que queda también de clase, estaría bueno, y de paso para los que son o tienen a alguien cerca que tenga desregulación de tiroides. Porque no es fácil que me expliquen bien esta parte. Estamos como medio secos en esta cátedra de tratar de que nos digan bien cuáles son las dianas y cuáles son los efectos de T3 y T4, porque no hay forma. Pero bueno, lo voy a intentar a ver si sale. Cuando nosotros decimos de una célula, ¿sí? Supongamos, está activa, todo lo que está haciendo para sostener sus actividades y funciones vitales son transportes, síntesis, degradaciones, poner más enzimas para acelerar procesos, poner más enzimas inhibitorias para desacelerar procesos, activar enzimas para transportar, para generar ATP en las mitocondrias, para... Todo lo que está haciendo una célula es su metabolismo. Todos esos cambios, digamos, por un lado son químicos. Agarrar dos y sintetizar, encadenar uno atrás de otro, sacar uno por uno de una cadena, todo eso son las anabolias y catabolias. Anabolismos y catabolismos. Entonces, a ver, vamos a volver al ciclo y tenemos metabolismo. Por un lado, lo más obvio de metabolismo es lo químico. Sí, por un lado son los cambios, ¿no es cierto?, químicos. Porque si yo terminé un proceso químico y está todo quieto, no es metabólico. Es una cosa inerte, ¿no? Disolve, sale en agua, chao. Pero los cambios químicos que se están produciendo todo el tiempo en una célula, y que esto se produjo acá en esta reacción, pero resulta que allá es el reactivo de otra, y todo eso es el metabolismo. Pero no solamente son cambios químicos, porque también tenemos cambios físicos.
las reacciones cambian las temperaturas cambian la actividad enzimática, que en definitiva es química, pero el cambio físico también, y la química genera calor, entonces son cambios físico-químicos que ocurren en todos los seres vivos. También es cierto que si yo quiero que un tejido u órgano crezca rápidamente, tiene que disponer de calor, por supuesto, energía y materia para poder crecer, pero si yo lo mando a la heladera o al freezer, no es que lo maté, sino que ¿qué ha pasado? Que lo que hice bajando la temperatura es ralentizar o ralentar la velocidad de estas reacciones. Yo quitando calor, que es un factor físico, bajé toda la velocidad de las reacciones. A ver si con estos ejemplos me entienden. Entonces, hay un metabolismo básico o una velocidad de las reacciones, supongamos, lo que son las anabolias, ¿sí? Serían la síntesis, toda la síntesis mediante, por supuesto, enzimas que catalizan, logran entonces síntesis, y todas las degradaciones o lisis también, degradaciones o lisis o rupturas también enzimáticas me llevan transformaciones de moléculas a otras, que normalmente esto es así. Si el metabolismo tomó alguna molécula que puede desguazar, digamos, degradar en pedazos, cortar y liberar, normalmente las degradaciones también tienen como subproducto una liberación energética, que puede ser calor. Entonces, cuando yo uso la grasita que tengo de reserva, la degrado y genero calor. Y bajo la grasa, porque la grasa era mi reserva y yo ahora tengo ácidos grasos, triglicéridos, aceites que los consumo rápidamente en las células, en fin. Por eso se dicen que las reacciones, una es endergónica y la otra es exergónica. Eso mismo. Estas son las exergónicas. En general las degradaciones liberan calor, energía. En cambio, cuando yo necesito que dos moléculas que andan piolas en el agua celular o extracelular, yo le digo, júntate, las dos no quieren juntarse. Fíjate, el sistema, ¿cómo se dice? Espontáneamente las moléculas no se juntan, salvo que el sistema justamente habilite eso como, bueno, juntar un anión y un catión en el agua que se buscan, ¿no? Pero en general, todo lo que es molécula orgánica, para reunirlas, meterle el carboxilo a una cadena de carbono cuesta. Entonces, la síntesis, al revés, en general yo tengo que aportar energía. Me la absorbe adentro la reacción a la energía, por eso endergónica, hacia adentro la energía, me la demanda. Entonces, cuando yo quiero guardar mi grasita, tengo que agarrar los triglicéridos, los ácidos grasos, ponerle pila, o sea, ponerle energía y enzimas para lograr que me hagan una grasa durita de reserva, ¿sí? Bien, pero esto, además de con las grasas, pasa con los oligopéptidos, oligosacáridos, polisacáridos, arman las enzimas, las proteínas, todo ese conjunto. El conjunto de toda la síntesis se conoce como anabolismo. Y todos los conjuntos de reacciones de degradación y que en general dan energía lo conocemos como catabolismo. Y hay, para esto, además, una velocidad, o también conocido como tasa. Y acá
espero que les sirva el ejemplo que voy a poner porque no tengo otra forma, digamos. Más grande un animal y si uno mira dentro de cada una de sus células, su metabolismo es más lento, lo cual es rapidísimo igual, pero lo que quiero decir es que es más lento. Cuando el animal es pequeñito, miren, hámster, ratón, roedores en general, el metabolismo en cada célula es... Por eso un elefante vive 100 y pico de años y un ratón 2 años. Y nosotros más o menos al medio. Una media de 80 años y con un metabolismo al medio de esos dos. La tasa metabólica de un hámster, un ratón, es altísima. O sea, todo esto está ocurriendo a una velocidad increíble. Por supuesto que eso también aumenta las oxidaciones, el desgaste de las membranas, no duran más de 2 años. Esa velocidad del metabolismo, con sus características, bueno, porque no todos tenemos las mismas enzimas, ni las mismas propiedades, nosotros no sintetizamos clorofila, por ejemplo, los aminoácidos esenciales tampoco, los tenemos que tomar de la dieta, en fin. Lo que me refiero es, los metabolismos son distintos de especie a especie, las tasas metabólicas de base también. Entonces, cuando uno habla de la tasa metabólica o metabolismo basal, se refiere a eso, al metabolismo de base, con todas las reacciones que en promedio tienen ciertas características, propiedades, temperaturas. La nuestra es lograr y sostener alrededor de los 36 grados y medio centígrados, pero las aves y los roedores tienen más. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, a las células del ratón, del hámster, del elefante y nuestra, hay que estimularlas y mandarles señal a su membrana para que sepan que deben activar el metabolismo basal o desactivar un poco el metabolismo. Nunca se va a detener el metabolismo porque nos morimos. El punto es que a ese metabolismo basal, si le mandamos una señal que lo active, lo estimula, lo acelera, activa más reacciones, entonces sí se dice que se incrementa el metabolismo basal. Si le quitamos esa señal o le bajamos el nivel de esa señal, el metabolismo de las células va bajando su tasa metabólica. Y la señal que reciben las células para incrementar, activar más el metabolismo basal son las hormonas tiroideas. Entonces, lo que hacen T3, iodotironina, y T4, tetraiodotironina, alias tiroxina, es estimular el metabolismo basal. Me gusta decirlo así, sí, me gusta decirlo así de entre casa, no para que se diga así en un examen, pero para que ustedes me entiendan. A la célula hay que decirle que siga viva y a la célula hay que decirle aumenta tu vitalidad. Entonces, una manera de entre casa de decir esto es así, ¿no? T3 y T4 es como que todo el tiempo te están recordando, célula, mantenete viva, aumentame el metabolismo, se retiran un poco en el nivel T3 y T4, la célula puede bajar el metabolismo basal un poco. Detenerse jamás. El metabolismo se detiene cuando ya hemos muerto. Y ni así un rato en algunas células dura.
Ahora, la pregunta es, ¿y qué células del organismo necesitan recibir la señal de incrementar o estimular el metabolismo basal? Todas, básicamente todas. O sea que todas las células del organismo van a tener receptores para T3 y T4, algunas más y otras menos. Pero aparte hay otra cosa para decir de esto. En lo macro, uno puede observar también los cambios metabólicos. Porque cuando yo dejo liberado el metabolismo a menos síntesis, solito se me está desviando a más degradaciones. Entonces yo estoy degradando, por ejemplo, reservas y generando más calor. Entonces me pongo más delgado, supongamos, y más caluroso, ¿no? Entonces, cuando el metabolismo, se incrementa, tienden a ir a mayor velocidad las degradaciones que la síntesis. O sea, cuando incrementamos el metabolismo, va un poco más rápido tomar algo, romperlo y obtener energía, que tomar algo, unirlo, guardarlo, que son las síntesis. Entonces, y acá viene la cosa. Si yo estimulo todo el metabolismo, las que me empiezan a tener preponderancia son las degradaciones. Si yo bajo el metabolismo, estas no alcanzan a producirse tanto, es como si les faltara calor, ¿no? Pero las enzimas siguen laburando en silencio y predominan las anabolias, la síntesis. Profe, ¿puedo repetir eso? Sí, me lo vas a entender ahora más, pero te lo repito. Cuando yo le doy rosca al metabolismo y lo acelero, se hacen más rápido las degradaciones y baja más la grasita, ¿sí? Baja más rápido la grasa, quemar la cosa, que armar proteína nueva para tus músculos, por ejemplo. Predominan o van más rápido las degradaciones cuando acelero el metabolismo. Cuando lo bajo al metabolismo, bajo sus velocidades, la cantidad de reacciones implicadas, es como que las degradaciones se calman, pero la síntesis tienen como más lugar comparado con, van más rápido la síntesis que las degradaciones. Entonces, cuando yo bajo el metabolismo, es como cuando yo estoy más quieto, hago menos ejercicio, bla, 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 entonces empiezo a acumular proteína, grasa, bla, y engordo, por ejemplo. ¿Se entiende ahora? Entonces es muy fácil. Cuando yo me muevo, hago ejercicio, subo, bajo, subo, predominan las degradaciones, aunque yo incremente la velocidad de las dos, es como que van a preponderar el resultado de las degradaciones. Cuando me quedo muy quieto, duermo mucho y bajo el metabolismo, porque bajé el metabolismo sería, voy a ver que predominan un poco más la síntesis, el armar, acumular, reservar, que degradar. Y entonces aumento la masa, por ejemplo, y engordo. Profe, por eso cuando baja, por ejemplo, T3 y T4, que estaríamos en un cuadro más o menos de hipotiroidismo, decimos que por ahí las personas aumentan de peso y todo eso. A eso voy, justamente. Muy bien, Guille, por eso lo estoy diciendo. Entonces, T3 y T4 normal, que suben y bajan, pero en rango normal, las células suben y bajan el metabolismo normal. Pero T3 y T4 en exceso llegan a los receptores de las células activan el metabolismo, empiezan a degradar más que a sintetizar. Entonces la persona empieza a abatir sus reservas de grasa, termina las reservas de grasa y baja de peso rápidamente y sigue con lo que le queda, que es
o sea, ya agotó reserva de azúcares, después sigue con reserva de grasa y después empieza a comer su propio músculo, es decir, a abatir proteína muscular. Estoy llegando al extremo, ¿no es cierto? Un hipertiroidismo leve, la persona baja de peso, tiene rasgos como de susto, ¿no? O sea, muy abiertos los ojos, problemas de piel, pelo y uñas, su sistema nervioso, como también se activa mucho el metabolismo neuronal y glial, está despierto, con insomnio, le cuesta conciliar el sueño, hiperactivo, o sea, se mueve, porque también los músculos y los controladores motores también están excitados, o sea, una excitación nerviosa general que lleva a excitación metabólica también. Entonces los signos típicos del hipertiroidismo, después los tienen en el libro y qué sé yo, pero son justamente problemas de piel, pelo y uñas, problemas de, bueno, cabellos, como les dije, descenso de peso y no explicable por la dieta o las actividades, sino excesivo para lo que la persona come y hace, excitación nerviosa, insomnio, hiperquinesia, o sea, excesivo movimiento, ¿sí? Falta de concentración, porque no pueden estar mucho haciendo algo, sino que necesitan moverse y no todos los síntomas tienen que estar presentes a la vez. Puede haber desregulación del ciclo en las mujeres y puede llevar a otros trastornos varios. Profe, Hipotiroidismo, por el contrario, al bajar todo el metabolismo de base, la persona, al preponderar las anabolias, comienza a ganar peso rápidamente y no explicable por sus actividades o dieta, o sea, ganancia de peso rápida, somnolencia, decaimiento, porque se apagan mucho también las neuronas, abulia. Abulia significa como no hay ningún o no hay incentivos o estímulos internos para hacer las cosas. Apatía, que es no hay interés. Exceso de horas de sueño, o sea, dormir de más. ¿Qué más? Bueno, problema de pelo, piel y uñas de nuevo. Y acá de nuevo voy a explicar algo. Esto no me lo van a decir, la mayoría lo sé, pero lo voy a decir igual. Cuando un tejido de nuestro cuerpo, estoy hablando de normalidad, hay tejidos que son más activos que otros. Por ejemplo, la base de la epidermis es muy activa porque está dando células nuevas todo el tiempo. Las células del bulbo piloso, ese como gota de células que generan la queratina y van poniéndola y la ponen en un conducto y así crece el vello y el pelo, son muy activas. Se nos cae un pelo y las células ya están armando el otro y siguen haciendo crecer el cabello, son muy activas. Entonces, las células que dan los cabellos, la epidermis de la piel, son muy activas. Pero también tienen una tasa de reproductiva y de mitosis muy alta las del hígado. Uno no forma todos los días un montón de células de tiroides nuevas, pero sí del hígado, ¿no? El folículo del ovario, que tiene que en 12 días de una pelotita invisible hacer una cosa que ya es visible en el folículo ovárico. Eso es, pero alto que crecimiento. Entonces, el folículo ovárico es un tejido muy activo también. Entonces, lo que voy a decir es, los que sufran alteraciones metabólicas son todos, en el caso de falta de T3 y T4 o exceso. Pero los tejidos donde más rápido vamos a ver el problema van a ser en los tejidos muy activos. Porque una piel que crece, un pelo que crece, le bajás el metabolismo y empiezas a tener problemas de debilidad del pelo, piel que se mancha porque no alcanza a funcionar con las células nuevas,
un ovario que deja de ciclar o que empieza a retrasar el ciclo, en vez de 28 días promedio, lo tiene en 2 meses, 3, por falta de tiroidea. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Joana, no sé qué ibas a preguntar. No, disculpe que no prendo cámara, pues me recorta. Tenía el caso, y esto está muy dicho en criollo porque no sabría bien cómo explicarlo, pero conocí a una persona que tenía hipertiroidismo, pero muy abuso, o sea, había adelgazado de golpe muchísimo, y se fue a Buenos Aires a hacer un tratamiento y volvió al tiempo otra persona totalmente cambiada y como más obesa. Y dicho en criollo, la explicación era como que habían pasado de hiper a hipo porque era mejor estar en el estado de hipo que de hiper, y ahora lo entiendo, más o menos, espero, creo, por lo que Sí, usted está diciendo con el desgaste que se produce por el hiper. sí, te voy a explicar esto y por qué. Resulta que hay hormonas como la insulina, por ejemplo, que ya la conocemos, que suben y bajan todo el día y tienen un promedio diario, digamos, pero hacen mucha variación en el día. Otra que va a salir de las suprarrenales, que es el cortisol, que también cicla y normalmente cicla en horas, o sea, sube a la mañana, baja, vuelve a subir a la tarde y después se cae a la noche. Estamos hablando de ritmos circadianos, o sea, ritmos que podemos seguirlos en el día. Hormonas tiroideas no. Hormonas tiroideas, yo empiezo a aumentar la señal, van a empezar las células a comenzar a trabajar para activar los genes para que en días empiecen a aumentar un poquito. Lo que quiero decir es esto. De una gráfica, la gráfica genérica para hacer de hormonas, o sea, en una gráfica genérica vamos a tener la concentración en plasma, ¿sí?, de la hormona, la que fuera, y por supuesto que acá vamos a tener alguna unidad que normalmente pueden ser nanogramos o decigramos por litro de plasma, porque depende eso de la hormona. Y acá vamos a tener a lo largo del tiempo, pero ese tiempo depende si yo lo voy a poner en horas, minutos, días, horas, porque depende también de la hormona. Lo que quiero decir es, si estas fueran horas y yo acá tuviera 24 un día, acá 48, bueno, por ejemplo, los niveles de cortisol van a ir haciendo así. Los niveles de insulina, capaz que me hagan así. ¿Sí? De acuerdo, si comí azúcar, es más azúcar, es menos azúcar y todas esas cosas. Los niveles de tiroideas los tengo que ver así. O sea, la gráfica de hormona tiroidea subiendo y bajando son 2 meses, mes y medio. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, yo empiezo a aumentar, por ejemplo, TSH, pero para ver el efecto tengo que esperar 2 semanas, 3. Voy a ver un leve aumento, eso da duda a quien lo está pidiendo el análisis, entonces directamente dice, bueno, de acá mínimo 3 o 4 semanas te haces el análisis de T3 y T4 para ver si subió o bajó. Pero además, si te pasaste y tu hipófisis está muy mal, tu tiroides está muy mal y demás, otra vez te pasaste y para volverlo a bajar lo mismo. Entonces vas a engordar o te vas a adelgazar hasta que se regule. Y como han visto, el mecanismo de regulación o control hormonal involucra varias cosas, entonces hay que ir ajustando mucho y esto tiene interacciones, sinergias con otras hormonas. Entonces a veces no es solo tratar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, sino verlo con también las corticoides, otras como el crecimiento, etc. Sí, Fede. Sí, no, quería hacer el puente en el lago, ya que tocaste justo ese tema.
Y es a dónde entramos nosotros con este tipo de hormonas, y particularmente la tiroidea, que es la que estamos viendo. Lo primero que dijo Maja es esto del tiempo, ¿no es cierto? Para saber de dosis y demás. Es por eso que el paciente tiroideo lo vamos a ver muy seguido en el servicio de laboratorio, porque cuesta ajustar las dosis, casualmente el endocrinólogo cuesta ajustar las dosis justo para cada paciente. ¿Cierto? Cada persona es única con respecto a la dosis que va a necesitar. Entonces, como dijo Maja, lo vemos hoy, que le hacen un control basal, lo citan a las 3 semanas y así sucesivamente hasta encontrar la dosis justa para esa persona. Ahora, una pregunta que parece obvia, pero capaz no lo sabemos. El paciente, la paciente, ¿tiene que tomar o no la medicación cuando se va a sacar sangre? No, no la tienen que No, tomar. no lo tiene que No, no tomar. la tiene que tomar. Te va a dar el resultado. Claro, vamos a Porque, o sea, lo que vas a medir es artificial. Exactamente, porque si la paciente tomó la dosis de la T3 o la T4, lo que yo estoy dosando en el laboratorio es el fármaco, y no la que libera naturalmente su glándula si es que la tiene, ¿no es cierto? Bien. Entonces eso es fundamental. Y la primera pregunta que nosotros le hacemos al paciente: ¿tomó la medicación de la tiroides? Y ahí la mitad te va a decir que no, y la mitad te va a decir, que sí, que no, ¿verdad? Y pelear para decirle que tiene que venir todo. Eso por un lado. Exactamente. Y además que la medicación de la tiroides también se la toma lejos del desayuno, ¿no es cierto? Mínimo media hora en el desayuno. También hay la pelea con que aunque quiere desayunar porque tiene hambre y está en ayuna y que sigue saca sangre y la tiroides y no sé qué y demás. Bueno, eso por un lado. Lo ideal, tenga o no tenga las glándulas, es no tomar la tiroides para el baño. Ahora, T3 y T4, TSH y TRH son dosables en el laboratorio. Quiere decir que yo puedo dosar cualquiera de esas 4 hormonas, ¿no es cierto? T3, T4, TSH y TRH. Como decía Maja recién, lo primero que van a evaluar, que es lo más fácil de tratar, por así decirlo, ¿qué es? Piensen en ubicación anatómica, ¿qué es lo más fácil de tratar? O de empezar a buscar el problema. Y la tiroides. Y lo de la tiroides, porque es una glandulita acá tranqui, no voy a meterme adentro del cerebro a ver el hipotálamo ya, ¿no es cierto? Bueno, entonces también es progresivo. Vamos empezando viendo la tiroides, y vemos que no hay problemas ahí, o si hay, ver si ya viene del TSH, entonces quizás en el próximo control pidan TSH, T3 y T4, ¿sí? TRH no es muy común que lo pidan porque la gente no anda teniendo cáncer de hipotálamo por todos lados, ¿no es cierto? Al menos no en nuestro país ni en nuestro sistema. Pero sí de TSH. ¿A qué voy con esto? Que encontrar un pedido de TRH es muy raro, pero los hay, y sobre todo si trabajan el día de mañana en algún centro especializado, o un centro donde sea muy copado respecto en la variedad de análisis que se puede hacer. Por ejemplo, en algún monstruo de estos sanatorios privados que acá en Córdoba, que ahí se hacen de todo. Y a mí, por ejemplo, me tocó tratar hasta una TRH. Cuando digo tratar, ¿qué es? Se compra la TRH en la farmacia, recetada por el médico, sintética, ¿no es cierto? Sintetizada. Y al paciente, por ejemplo, le sacamos una muestra de sangre basal para medir justamente las hormonas tiroideas, TSH y TRH. Se le inyectaba la TRH y al cabo de un cierto tiempo se le volvían a dosar las hormonas. ¿Por qué creen que haríamos eso? ¿Y porque es un estimulador o no? Ay, a Lo que ver. le- Dale, Dani. Es similar al análisis de curva de glucosa, por ejemplo, como para ver si está metabolizando bien eso que se le inyectó. Entonces, si el médico sospecha de que hay algún problema en el hipotálamo y que o no se está secretando la TRH o es defectuosa, o ver si hay algún problema en el receptor de la TRH, ¿qué hace entonces? Y bueno, te inyecto el TRH exógena, o sea que viene de afuera, y veo si hay sobreefectos de la TRH, quiere decir que entonces o estaba normal y el problema ya no es ahí, es otra cosa.
Si no hay efectos, entonces quiere decir que tengo algún problema en los receptores, ¿no es cierto?, de TRH, porque si estoy poniendo TRH y no pasa nada, y yo estoy seguro de que hay TRH porque lo inyecté, ¿se entienden cómo van pensando? Entonces, nosotros en laboratorio también pensamos en este eje, hipotálamo, hipófisis, glándula. Y de lo que pasa en el laboratorio, y vamos a dar un resultado, es la terapéutica que dará el endocrinólogo o el médico que corresponde que haya pedido esos análisis. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Esto de los ejes, a ver, bueno, si pongo esto y hay esta respuesta, ¿qué pasa? Si hay esta otra respuesta, ¿qué es lo que pasa? Si no hay respuesta, entonces ¿a dónde vamos? Un paso más, ¿no es cierto? Y así se va pensando. Por ejemplo, yo he visto la reacción que provoca esta administración de RH exógena, y no es linda para el paciente, pero es cómica verlo desde afuera. No en el papel de profesional, ¿no es cierto? Tengo que mantener seriedad en el papel de afuera. Porque claro, al tener un sobreestímulo del TRH, y como decía más que recién, se supone que todo este lineamiento de hormonas es para estimular el metabolismo basal, la gente se hace pis, se hace caca, empieza a temblar, le empieza a picar el cuerpo, empieza a sudar, porque claro, el metabolismo de todo el organismo lo disparamos, le dimos 220 y dale que va, por sobre lo normal. Ahora el problema está cuando, lo que dije recién, le inyectamos la TRH y no pasó nada. Bueno, a ella tiene bastante sospecha el médico que algo hipotalámico está pasando. ¿Verdad? Bueno, algo más le iba a decir que es 24. Ah, y el tema de las comidas, con esto de mantener una distancia, porque hay ciertos alimentos que no facilitan la absorción de estas hormonas que estamos tomando por una pastilla. ¿Sí? Entonces, para asegurarnos de que la dosis sea justa y pueda ser asimilada por el intestino, la tomamos generalmente lejos del desayuno, que es la primera comida del día, ¿verdad? Sí, creo que eso es todo lo que quería decir. Sí, después si me acuerdo les digo tipo. Ah, ya me acordé, perdón, Maja. ¿Por qué se les digo ahora? Porque endocrinología, que es un tema hermoso, bellísimo, importante, no lo tocan mucho en análisis clínico. De hecho, la mayor parte de lo que aprendemos en endocrinología ya lo aprendemos trabajando con el hospital. Nosotros en las prácticas no hacemos un paso por la sección de endocrinología. El primer contacto que tenemos con este tipo de cosas es ya en lo profesional. Así que el título lo tenemos, pero de endocrino no sabemos mucho. Yo por eso se los voy diciendo ahora en fisio, más en este tema, porque está buenísimo y es hermoso ver la parte del laboratorio, con la preanalítica, que es decir, la preparación que tiene el paciente, y ahora cuando vayamos viendo las otras hormonas también, hormonas sexuales dependiendo el día del ciclo de la mujer, si es regular o no, hormonas del hombre, por qué la abstinencia sexual, por qué el no ejercicio, por qué el no andar en bicicleta, por ejemplo, y cosas así, están muy La buenas. prolactina. Con la prolactina, por ejemplo, o la progesterona, el por qué la mujer no tiene que bañarse, y ese bañarse implica justamente lavarse las mamas, porque las mamas son un centro de estímulo para liberar. Bueno, esto es un mundo fascinante. Y de hecho, por ejemplo, los bioquímicos tienen que hacer la especialidad en endocrinología para validar todos estos resultados. Es un campo hermoso. Y lamentablemente, sin echarle leña a los de análisis clínicos, los queremos y son nuestras amigas, la currícula no está diseñada para que nosotros aprendamos mucho de endocrinología desde la parte del laboratorio. ¿Sí? Así que ahí tienen como un doble desafío, de lo que nosotros con Maja podamos darles desde el laboratorio y también de su parte de ir leyendo y buscando investigación. Sí, acá Fede acotaba Daniela Pastega que en los alimentos es evitar la fibra más que nada, ¿cree? Y Romina de por qué recomiendan tomar la T4 con jugo de naranja. Yo no sé. Vos sabés que lo del jugo de naranja no lo sé, yo tengo entendido. ¿Será por la absorción? Hay alimentos que facilitan las absorciones y otros que digamos, las entorpecen. El tema de la fibra, más que nada, justamente, si son fibras que no son solubles, son fibras que vamos a comer y a eliminar. Y en ese eliminar se arrastran un montón de cosas también, no solo la fibra.
Sí, y la fibra retrasa también la absorción en la célula intestinal si buscamos que se absorba rápido. Eso también se usa en diabetes, comer mucha fibra cuando se come harina o dulce. Pero qué buena esa pregunta, lo dijo una yo lo voy a investigar. Pero debe ser, obviamente, por la absorción, pero sí, bueno, miren cómo es la sincronía con el profe, porque yo acá, mientras él había empezado a hablar, había empezado a escribir esto. Dos cosas. T4 se tomen la pastilla en ayunas, justamente, para que se absorba todo lo posible antes de ingerir alimentos. Dice Sara que estaba leyendo el prospecto de la levotiroxina y en acción farmacológica explica lo de la retroalimentación. Claro, es que con esto y otras cosas que hemos visto van a comenzar a entender todo lo que es de los prospectos de medicamentos, la parte que dice acción farmacológica, donde no solamente les dice cuáles son las células diana, cuál es el efecto y la respuesta de las células diana, sino el mecanismo por el cual se transducen las señales, si inhiben los canales de calcio, si inhiben los canales de sodio, si activa que las células tal coloquen más receptores de tal cosa, todo eso lo van a entender ahora. No hay forma de entender farmacología si no entendieron fisio. Y otra cosa interesante que estaba destacando ahí Federico, que me parece bueno reforzar eso, es que aunque ustedes hagan así con los apuntes nuestros, las carpetas, el día de mañana van a volver y se van a acordar de nosotros cuando digan, menos mal que en fisio a mí me lo explicaron, porque después hay cosas de estas que no las tocan más, solo las van a ver en los análisis que se hagan o los análisis que le hagan a las personas cercanas a ustedes, ¿no? Y lo van a poder interpretar bastante bien, les digo, si aprenden con nosotros. Bueno, yo les había hecho esto justamente como si me hubiera leído la mente de Federico o al revés. Planteando una situación así, hipotálamo, hipófisis, tiroides, T3 y T4 hacen el análisis, el dosaje, como se dice, y en los miligramos por decilitro de plasma dan normal. Están en rango normal T3 y T4. Es contrafáctico esto, o sea, digo, el médico o el endocrinólogo le indicó a esta persona que se tome un comprimido de T4, o sea, levotiroxina, todas las mañanas. Y la pregunta del problema para ustedes es, ¿por qué podrá haberle indicado el médico que tome una pastilla de T4 a la persona si ustedes midieron T3 y T4 normal? Chan, chan, ¿Puede chan, repetir, chan. profe? Porque me perdí. Bueno, esto tiene mucho que ver también con lo que había planteado. Profe, puede ser para regular algunas de las otras hormonas del eje, digamos, en los centros más superiores. Como por retroalimentación. Bueno, vuelvo a decirlo, sí, pero quiero que digan por qué. Entonces, se pide un análisis a la persona, ustedes lo hacen en el laboratorio, T3 y T4 dan normal en sangre. Y igual ven la RP, la indicación del médico, que le dijo a esta persona que tomen T4 a la mañana. ¿Por qué? Chan. ¿Por qué puede ser? Y por retroalimentación, como decía una de las chicas ahí en el grupo, por exceso de TSH, por retroalimentación se inhibe la producción de... Bueno, claro, es el caso de la compañera que planteó antes, que decía, a mí la TRH me da bien, pero tengo mucha TSH hipofisaria circulante, ahora T3 y T4 me da bien. Entonces, uno de los intentos que se hacen terapéuticamente es darle T4
que se llama levotiroxina en realidad, aumentarla mucho en sangre para ver si retroalimenta negativamente, o sea, si frena a las células hipofisarias a que liberen TSH en exceso. Por supuesto que si funciona, todo bien. Si no funciona, o se incrementa la dosis hasta que funcione, o se toma otra terapéutica. Pero la pregunta era para que ustedes razonaran eso, ¿sí? Bien. Claro, funcionaría en ese caso el bucle corto, en ese caso. Sí, lo que se busca es que por bucle corto, o retroalimentación negativa corta, o larga también, porque si yo aumento T4, también va a ser el bucle largo y va a bajar TRH, además de TSH, porque Claro, por eso va a tener incidencia también en el hipotálamo, claro, en ambas. frenando a los niveles superiores, ver si baja un poco la TSH. Total, tiroides ya sabemos que libera la cantidad normal, pero que algunas otras desregulaciones van a venir de esta TSH alta. Ahí sí que ya se me acaban los libros a mí, no sé mucho de eso. ¿Qué trastornos trae solo la TSH alta cuando T3 y T4 están normales? Pero sí, seguramente que la glándula debe estar algo hipertrófica, agrandada. Eso probablemente sea así. Profe, lo que me había dicho la doctora a mí, que el día que, por ejemplo, quiera, o sea, tener hijos, por ejemplo, tengo que empezar 3 meses antes a tomar pastillas para que esa TSH empiece a bajar, ¿sí? Por el tema de que si no influye en el sistema nervioso del bebé. Ahí está. Muy buena esa. Imagínense, TSH circulante entra también el sistema del feto. Exacto. Si está excesiva, va a hacer que el feto también reciba ese exceso. Muy bien. Y otra cosa que iba a decir, que aunque yo no sepa mucho ahí de endocrinología del tema, sí también hay que tener en cuenta que los grupos de células de adenohipófisis, o sea, las que forman TSH, las que forman PROL, ACTH, están todas muy cercanas y están emparentadas. Entonces, difícilmente que un grupo que esté sobreestimulado para su secreción no pase algo con los otros grupos de células. Eso también es cierto. O sea, no anda bien adenohipófisis, no anda bien particularmente para un punto, pero seguramente que hay otras desregulaciones. A eso quería referirme. Bueno, entonces, ¿qué me faltaba de acá? Bueno, recordar entonces que T3 y T4 tienen sus dianas en todas las células de la economía, pero que su efecto se nota más tanto con el hiper o hipotiroidismo en todos aquellos tejidos que tienen un metabolismo más ágil, porque sí, porque así es el tejido, que son altamente proliferativos. Por eso, tanto en hipo e hipertiroidismo ustedes van a ver problemas de pelo, piel y uñas, porque son muy proliferativos. La piel, los vellos, los cabellos y las uñas. Bien. Uy, son las 1:05. Bueno, entonces, lo que les pido es que, como todo está grabado, lo de los tejidos, es decir, cómo es la glándula, la histología adentro de los folículos tiroideos, y eso lo vean en las clases grabadas. Así yo puedo seguir con los ejes, las hormonas, sus efectos, sus controles, y ustedes ven cómo es por dentro la histología de tiroides, cómo es por dentro la histología de las suprarrenales, y así también se nos hacen clases más cortas, presenciales, y no me tienen que soportar tanto. Bueno. Perdón, ¿puedo repetir qué tenemos que ver en los videos? Que en los videos van a encontrar esto ampliado con la glándula, la descripción dónde está, cómo es con un corte coloreada, cómo se ven los folículos, cuáles son las células foliculares, las parafoliculares, porque así yo doy calcitonina, que es la otra hormona tiroidea, pero ya saben de qué estoy hablando. O sea, la histología y todo eso lo ven en los videos grabados, cosa que nosotros vayamos así, al hueso de los ejes, sus efectos y
terminar el tema pronto y que no se aburran acá escuchándome a mí lo que pueden ver y acelerar y lo que ya saben no tener que escucharlo si ya lo saben. Entonces vean en los videos la histología de las glándulas, cuando hablamos de adrenales, cuando hablamos de tiroides, y hoy en realidad hemos ido desde más o menos el inicio del capítulo 7, pero hemos ido mucho hoy al 23, porque en el 23 está todo lo que controla metabolismo, diferenciación y crecimiento, y tiroideas son de metabolismo. Así que más que en el 7 lo van a encontrar a esto en el 23, ¿ok? Bueno, gracias a todos, buen fin de semana, me alegro que haya salido bastante bien el práctico. El capítulo 7 al principio empieza hablando con las generalidades que ya le hemos ido viendo hablando en comunicación y en los demás temas, o sea, qué hace que sea una hormona, por dónde viaja, en toda esa parte ya la hemos visto, así que le va a ser muy fácil leer esa parte del capítulo 7. Bueno, y ahora sí, muy buen fin de semana a todos, ya están las notas en el aula virtual. Muy bien, hasta luego. Gracias, Profe. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Buen fin de... Entren los que quieran al grupo de WhatsApp. Adiós. Sí, qué lindos.